a pedir que puedas abrir en Hechos. Hoy quiero aprovechar, hoy el tiempo de la palabra tiene un propósito diferente a lo que siempre ha sido alentar, motivarte, a traerte una palabra, pero hoy el Espíritu me ha llevado y quiero que lo veamos con esto. Hechos capítulo 15. Sobre todo esto es una palabra para aquellos que van a tomar la decisión de bautizarse, para aquellos que también necesitamos refrescar algunos pensamientos. Dice Hechos 15:32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, mensajeros de Dios quiere decir profeta, ¿no? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí. Vemos la función dice acá, de dos profetas, ¿sí? De dos mensajeros de Dios que se quedaron ante la iglesia que estaban haciendo en Antioquía, de hermanos nuevos, ¿sí? Ellos decidieron quedarse para consolar, ¿sí? Porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestra batalla, nuestro desierto, todos tenemos unos procesos, y a confirmar, dice, a los hermanos con abundancias de palabra. Y hoy lo que tengo son abundancia de palabras. Hoy vengo a confirmar, ¿sí?, lo que hay en el ADN de tu fe. Sobre todo es importante para aquellos que van a bautizarse, que puedan refrescar, que puedan saber por qué se van a bautizar. Que aquellos que ya no hemos bautizado, que hemos confiado en el camino del Señor, podamos tener un pensamiento, una meditación acerca sobre nuestra fe. Vemos que la función de los hermanos en la edificación de una iglesia nueva o de hermanos nuevos era consolar por las pruebas que estaban pasando, pero también confirmar en la fe poderosa que todos tenemos a través de Cristo. Habíamos visto la semana pasada que dice Hebreo 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bájale un poquito a este. De lo que no se veía. ¿Qué creemos? Que el universo completamente fue hecho, ¿sí?, por lo que no se ve. Todo lo que tenemos, lo que somos, todo lo que va sucediendo en ese circuito de la vida que vamos atravesando día a día, fue hecho de lo que no se ve. Así como tiramos una piedra y la piedra cae al piso por la ley física e invisible de la gravedad, así nosotros creemos que Dios existe. De hecho, la mayoría de las leyes de la física no se ven, pero sabemos que tienen su efecto en lo material. Lo vemos en el diario andar.
¿Por qué te digo? Es importante que podamos confirmar. Voy a decirte, que te fuiste acá con el tema, para el que se quiere bautizar. Y para el que está sentado, que ya ha pasado ese proceso, está ahí como entendiendo a ver qué va diciendo. Pero es importante porque la iglesia se mueve en una atmósfera que cree literalmente las Escrituras, ¿sí? De la cual nosotros, todo lo que hacemos, nos movemos, pedimos, pensamos, está circunscripto desde lo que no se ve a lo que se ve, se toca y se percibe. Entonces vemos que los hermanos se quedaron con la iglesia incipiente a confirmar a los hermanos de Antioquía. Dice Hechos capítulo 4, versículo 32 al 33, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La primera iglesia era una iglesia próspera que crecía, que era intervenida por el Espíritu Santo en gran manera, porque dice que los que creían eran de un corazón y un alma. Había una unidad en cuanto a una verdad que no se veía, pero que actuaba. Y dice que era tal fuerte la verdad que ninguno decía ser suyo propio en nada de lo que poseía. Daban todo, daban sus vidas, daban lo que tenían, lo que eran, su tiempo, su fortaleza, sus debilidades, daban todo. Y dice que tenían todas las cosas en común. Todos tenían la misma característica, eran fervientes en una fe. Y si vemos que había una iglesia, una primera iglesia que estaba así de fuerte, era porque los apóstoles confirmaban, como leímos hace un ratito, con gran vehemencia, con abundancia de palabra, a los hermanos nuevos que nacían, que se congregaban y que buscaban del Señor. Y si vos ves, vas un poquito más atrás de que ellos eran sometidos a tribulaciones, a prueba, a persecución, los metían presos, les pegaban. Seguí leyendo Hechos y vas a ver cómo terminan muchos muertos, y nadie va a morir por una mentira. Y si vos te vas a bautizar, si vos ya te bautizaste, es necesario que, y estás medio frío o medio olvidado, a veces te consume tanto la semana, que siempre puedas volver a confirmar tu fe en lo que crees. Porque si le estamos dando poco al Señor, es porque nuestra fe no se está confirmando, se está enfriando, porque nuestra verdad no es una verdad tan fuerte como la que vivía la primera iglesia. Si no, no podés entender cómo gente pudo morir por una verdad, pudo entregar todo, pudo unirse. Dice que vendían hasta sus casas y lo entregaban a los pies de los apóstoles para que ellos puedan ministrar a las demás personas que venían, y era todo un fenómeno mundial que se estaba dando desde Jerusalén, desde el impacto de la primera iglesia que Jesús había formado. Y si vos te vas a bautizar, y si vos estás hoy acá, somos retoños de esa primera iglesia. Si 2000 años después estamos acá, es porque esa iglesia ha luchado por una verdad fuertemente. Y acá está. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La gran verdad por la cual las multitudes se acercaban,
por la cual personas venían, no eran porque le decían, vení, te invito a una iglesia que la pasamos genial, que no nos molestan, que no nos prohíben hacer nada, ni porque tampoco le decimos vení porque acá hay comida, o porque acá hay sanidad, o porque acá hay otra cosa, sino que la gente se unía porque con gran poder daban testimonios los apóstoles de la resurrección de Cristo. Y te quiero decir una cosa, si vos te vas a bautizar, vas a estar confirmando la resurrección de Cristo. A nivel exterior le va a estar mostrando al mundo, cuando te sumergís en el agua, le estás diciendo al mundo de que vos era eso antes, que estabas ahogado en el pecado sin vida y que Cristo te levanta. Es un testimonio lo que hacemos con el bautismo. Por eso no es que necesitamos gran preparación con respecto al bautismo. Si vos creíste como Jesús, como tu Salvador, y vos creés que resucitó entre los muertos, el siguiente paso no es, hay condición de nada, es mostrar públicamente y decir, sí, con mi vida completa, no solamente con mi corazón, mi alma y mi espíritu creo en Jesús, que resucitó, sino que también corporalmente le muestro al mundo de que yo también morí y Él me dio vida. Exactamente eso. Y los discípulos, los apóstoles, defendían con uña y diente, mostraban sus garras y daban con gran poder testimonio de la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, no había bautismo, no había iglesia, no había mensaje de la salvación. Dice en el capítulo 4 que hablando ellos al pueblo, vino la iglesia, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, la religión de aquel tiempo, y resentidos, se resentían, estaban enojados porque los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Cristo. Y dice versículo 2, y resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Al mundo le pica, a la religión le pica de que la iglesia pueda hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué vemos con esto? Quiero, antes de decirte brevemente eso, quiero contarte cómo ellos se preocupaban por este aspecto de la salvación. ¿Sí? Hay un autor que dice que el producto de la salvación, pero es casi un trabalengua, esto es para los que estudian, tiene un aspecto no salvífico o no redentor, la salvación. ¿Que cuál es? La resurrección de Cristo. ¿Por qué? No es que está hablando de algo incompleto, está diciendo que la salvación tiene una parte de que no te salva, que es el poder de la resurrección, que te da vida. Porque la obra de Cristo te salva perdonando los pecados, pero se completa todo con el poder de la resurrección que te da vida. No nos quedamos en un mensaje de mitad, de solamente de la cruz de Cristo perdonando pecado. Eso ahí es lo que nos va a salvar, creyendo y confesando. Pero hay una parte que no te salva, te da vida. Eso quiere decir. Un aspecto no salvífico, que es de el empuje que te da la resurrección de Cristo cuando entra acá, y que lo hace cuando entra el Espíritu Santo en tu vida. Una cosa muy loca, es muy teórica. No vamos a entrar en esto, pero es genial leerlo, meterse a descubrir esto. Y vemos cómo los discípulos, los apóstoles, le importaba muchísimo el tema y cómo picaba en la oreja de todos de que se enseñase la resurrección de Cristo. Y vemos que antes de comenzar la iglesia, Hechos 1 del 15 al 26, no vamos a leer todo, sino algunos pasajes, dice: en aquellos días Pedro,
se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué les va a contar? Pedro se levanta mientras están esperando y les dice: muchachos, ¿se acuerdan de que Judas era uno de los nuestros? Judas estuvo con Jesús. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas fue que ¿quién? ¿Quién le hizo? Lo traicionó. Y fíjate lo que dice, para adelantarlo un poco. Dice, y versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Qué les pasó? Se vieron, Pedro se levantó diciendo: muchachos, somos uno menos. Quizás estamos peligrando de que nos está faltando uno del grupo ese que Jesús había formado. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El mensaje clave de la iglesia es la resurrección de Cristo, y a Pedro le generaba una incomodidad en ese tiempo porque del grupo de discípulos de Jesús uno había muerto por entregarlo a Jesús. Y Pedro, no sé si por miedo o por qué, pero ellos estaban defendiendo a muerte porque ellos eran los únicos testigos oculares, oyentes, y que habían palpado al Señor Jesús. Ellos ahora le quedaba toda la misión de predicar el Evangelio, la buena noticia de que Cristo había resucitado. Y Pedro decía: muchachos, yo siento que aunque todos vimos, nos falta uno. No sé por qué cuestión Pedro hace toda una asamblea y eligen a otro para que tome el lugar. Pero vieron la importancia de cuidar el testimonio, lo que habían visto, lo que habían sentido, porque de ellos dependía comunicar a otro de que Cristo había resucitado. Y hoy nosotros no estamos acá, ninguno de nosotros vio a Jesús resucitado. Por eso el bautismo es la manera en que le podemos decir al mundo que Jesús dejó marcado de que Cristo resucitó. Y fíjate que todo, vuelvo a seguir leyendo, el perdón de pecado es imprescindible. ¿Sí? Pero lo más importante es la resurrección de Cristo. Porque vamos a Romanos capítulo 5. Por eso te digo, hoy vengo con abundancias de palabra a confirmar lo que crees y a fortalecerte si vas a tomar la decisión de bautizarte en lo que vas a hacer. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que dice que por culpa de uno que pecó, todos pecamos porque entró la muerte. ¿Qué quiere decir? Que por la culpa de un infractor, todos nosotros, ya sabemos cómo es la historia original, cómo lo resabemos, todos estamos en la misma condición de que en algún momento de la vida cometemos infracciones, que es el pecado. Y por lo tanto, dice la palabra, que por el pecado hay una infracción delante de Dios
y toda infracción y multa se tiene que pagar. Como nosotros infringimos a Dios con nuestras vidas, dice que reinó la muerte. Entonces, cuando empezamos a ver la historia de la humanidad, vamos a encontrar muchas fórmulas, la medicina, la ciencia, las religiones, los méritos propios, tratando de dar inmortalidad, teorías, filósofos que intentaron ver qué hay más allá de la vida. Hablan de reencarnaciones, de energía, de vidas, de extraterrestres. Hay un montón de teorías. La ciencia, que no cree en cosas invisibles, trata de llegar a la inmortalidad, tratando de científicamente dar cremas anti-age, cirugía, vitaminas, medicamentos, trasplantes. Porque todos estamos bajo el reinado de la muerte. Y por lo tanto, como estamos bajo del reinado de la muerte, nos enfermamos, hay cosas malas y hay un montón de cosas. Pero qué loco que una persona con el bautismo o que una persona que cree en la resurrección de Cristo está teniendo el poder que la humanidad culturalmente, en civilización y escrituralmente, en 6.000 años de vida, no ha podido dar respuesta. Hoy los gobiernos, vos ves las estadísticas en salud y demás, ha aumentado el nivel de esperanza de vida, se lucha contra epidemias, contra pandemias, contra enfermedades, se vacunan a los niños, a los adultos, se logran un montón de cosas. Los adultos mayores buscan su remedio en el PAMI, algunos se enojan porque el PAMI no le da todos los remedios, y otros porque no le dan la operación, y esto, y que quieren extender su vida. Y la gente de allí afuera, vos a los viejos le preguntás y tienen una actitud ante la muerte. Yo escucho a algunos viejos decir, sí, total, ya me estoy por morir y después me van a querer venir acá a llorar por mí, no voy a estar más yo, y cuando estoy acá nadie viene por mí. Es algo que están viviendo que muchos de nosotros no estamos enfrentados porque estamos en el ruido de la vida, en el proyectar para vivir tranquilo de viejos, en el proyectar ahora y no escuchar la muerte. Siempre estamos en ese ruido. Y tarde o temprano todos vamos a tener que pasar por eso. Y el mensaje de esta iglesia es el mismo mensaje que lo que predicaban los apóstoles en la resurrección de Cristo. Ellos vieron, ellos tocaron, ellos escucharon, ellos durmieron, ellos comieron, ellos vieron milagros. Ellos estuvieron con el Señor Jesús 3 años de ministerio. Muchos de ellos vieron a Jesús en su niñez, en su adolescencia. Ellos vieron al Hijo de Dios encarnarse. Ellos vieron a Cristo resucitar y estar colgado en el madero. Ellos vieron a Cristo después de la muerte. Dice Mateo capítulo 27, dice 27:52, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Que acaso vos pensás que cuando resucitó Cristo solo? Dice en la Escritura que cuando resucitó Cristo, con el poder ese de resurrección que actuó en Cristo, resucitó a muchos muertos que habían muerto ahí, y que las palabras los declara que estaban dormidos. Entonces la gente tenía mucho más argumento en ese tiempo. Los discípulos tenían más argumentos de creer, en hablar,
en entregar todo. Yo me imagino que esa gente que vendía todo lo que tenía, que se unía y que estaba ahí, era porque seguramente habrá tenido algún pariente que estaba muerto y había resucitado, al igual que Cristo. Y que el impacto fue que Cristo resucitó y que muchos resucitaron. No los milagros. ¿Quién habla de los milagros en Hechos? Ellos defendían con uñas y dientes el ministerio de la resurrección de Cristo. Y hoy nosotros somos portadores de ese mensaje. Dice en Colosenses 3:10. Dice, Filipenses 3:10, perdón, Colosenses 3 dije, Filipenses 3:10, dice así: a fin de conocerle a Él, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección. La resurrección no es una mentira, no es un cuento de hadas. Si Jesús venció lo más difícil e imposible de la humanidad y ha instalado esa vida como vida eterna en nuestras vidas, puede vencer lo más pequeño, una enfermedad, un problema, puede vencer, ¿qué más puede ser? Tantas cosas que nos pueden suceder en la rutina, en lo que vivimos. Pero el eje central es que Cristo venció la muerte y dice, vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, por eso tengo abundantes palabras, Tim, y no me fío a Hebreos, porque si no estamos hasta las 12 de la noche hoy. Dice, pero, 15:12, 1 Corintios 15 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Vano es todo, es mentira lo que te estoy contando en esta hora. Y lo importante de todo, dice, así como, versículo 22, por culpa de Adán, todos morimos, todos tenemos que pagar la muerte. En Cristo nosotros tenemos la chance de ser vivificados, de resucitar cuando muramos, de tener vida eterna. Y dice, luego el fin, versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué dice? Te traba lengua. Dice que en la resurrección de Cristo, Cristo sujeta todo bajo sus pies. ¿Esto qué implica? Esto implica dominio y autoridad. ¿Sí? Y dice que todos sus enemigos están sujetos a sus pies. Pero va a llegar un día que va a destruir la muerte y nosotros vamos a ser partícipes si creemos en Jesús como nuestro Salvador y como el que nos va a resucitar en el día postrero. Y dice que lo sujetó todo menos el que a Él lo sujetó, que es el Padre. El Padre lo mandó a Él y por lo tanto el Padre le da la autoridad. Porque Él vino a morir por nuestros pecados y resucitó. O sea que no hay, hermanos, no hay obstáculo en nuestras vidas que Cristo no pueda sacar. Quizás demore, pero con fe tenemos que creer en este poder de resurrección.
Él puede quitar una enfermedad, un mal estado, una crisis, una angustia. Él puede quitar todas las cosas, pero por sobre todo también el poder de la muerte, que era lo más principal por la cual la humanidad completa ha estado preguntándose. Y termina ese capítulo grandioso diciendo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenés un problema hoy? Tenés que darle las gracias al Señor que te va a dar la victoria, porque Él resucitó de la muerte y tiene todo sujeto a sus pies. Intenciones, corazones, dilemas, problemas, crisis, y sobre todo nuestro enemigo principal, que es la muerte. Te recomiendo que leas, porque no lo vamos a hacer por tiempo, Hebreos capítulo 10, y parte de Hebreos 9:11 al 27, donde te explica básicamente de que antes, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no estaba la resurrección de Cristo. ¿Y la gente no se salvaba? ¿No iba al cielo? Sí, también. Pero de una manera diferente. Dice en la Escritura, por eso te digo que tenés que leer esos capítulos de ahí, para terminar, ya te cuento esto. Que Dios estableció los sacrificios, los machos cabríos, los toros, y dice que continuamente un sumo sacerdote tenía la tarea de presentar a Dios un animal perfecto, sin mancha, sin nada, perfecto, inocente. ¿Sí? Porque de otra manera no había perdón de pecados. Y esto lo tenían que hacer una y otra vez todo el tiempo. Pero ¿eso los salvaba? No, ellos tenían que creer en eso que Dios había mandado. Y a través de eso también venía el perdón de pecados. Y dice en la Escritura, ahí arranca diciendo que todo es sombra de lo que iba a venir, como una figura que Cristo iba a tomar después. Vos fijate que ninguno de nosotros, ni por obra, ni por nada, podíamos estar aceptos delante de Dios, incluso antes. Que Dios tuvo que buscar lo más inocente del mundo, que fueron los animalitos, para que tome el lugar y el castigo fuera por ahí, y que tengamos comunicación con Dios a través de eso. ¡Qué loco! Porque nosotros por nuestras propias cuentas no le interesa nada a Dios. Y que lo más grandioso de todo es que dice, y termino con esto leyendo, en el 10:9, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, esto decía Jesús, para hacer tu voluntad. Quita esto primero, quita esto acá que hacían antes, para establecer último. Y en esa voluntad o plan dice que nosotros podemos ser santificados o aceptados por Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día iba ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra en gloria, reinando, sujetando todo a sus pies. Y de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos en estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y termina diciendo: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda de los pecados. Nunca nosotros tuvimos que hacer algo para que el Señor pueda aceptarnos, ni una buena obra, ni nada. Siempre el Señor tuvo que buscar algo externo a nosotros, inocentes, sin mancha. Fueron animalitos. En un momento dice ahí la Escritura que
el Hijo le pidió al Padre hacer la voluntad, llevar el plan de otra manera, de hacerlo mejor. Y Él se dio a su vida. Y dice que de ahí fuimos redimidos. Dice remisión de pecado. Fue quitado para siempre. La remisión sintomática en psicología significa quitar el síntoma y que no aparezca más, sea lo que sea. Siempre se busca en medicina la remisión sintomática de una enfermedad. Cristo hizo lo mismo, hizo una remisión no de síntomas, de pecado a través del sacrificio. Ya no se necesita ir todo el tiempo y pedir perdón por nuestros pecados. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y tenemos un mensaje que es el de la resurrección. La semana que viene vamos a tener bautismo. Es un buen momento para invitar a nuestros amigos, algún familiar. Hoy muchos no están, faltan un montón, ¿no? Y no sé qué le pasó. ¿Le tienen miedo al bautismo? No creo que el calor los haya afectado, o se quedaron viendo el mundial, o alguna cosa le ha pasado. Pero es una oportunidad grande de mostrarle al mundo que aquí, en este lugar, no se predica otra cosa más que la resurrección de Cristo. Es importante consolar las predicaciones de los domingos, pero hoy es importante confirmar la fe de ustedes. Y marchemos confiados, que si tenés algo, confía en la victoria de la resurrección de Cristo. Si Él pudo resurgir entre los muertos, puede darte vida a cualquier situación que vos creas que está muerto. La última. Vi un video, buscar rigor mortis. ¿Sabés qué hacen los de los funerales cuando una persona muere y queda con las extremidades duras? ¿Qué hacen? Los quiebran. ¿Saben qué? Lo mostraba una persona, muy fuerte el video. No solamente es eso. Cuando una persona recién murió, a pesar que ya no está sin vida y está así, dice que si vos lo nombrás y le hablás al cuerpo, al músculo, y le hablás con amor, que ceda y que se flexione y que quede estirado. Bueno, yo lo vi en video. En las próximas 1 hora o 2 horas, el muerto solo hace esto y se va a descansar. ¡Qué loco! El poder de la palabra. Tengo la palabra de vida, la palabra de resurrección. Si eso puede hacer eso, ¿cuánto más puede hacer la palabra? ¿Querés terminar orando? Así.